¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos de parte de Certifícate Project Control. Esta noche tendremos este masterclass. Optimiza cada fase de tus proyectos con Primavera P6 y Power BI. Nosotros somos Certifícate. Tenemos convenio con el PMI, con el Colegio de Ingenieros del Perú, Autodesk, el Colegio de Economistas de Lima y el Colegio de Arquitectos del Perú. Estamos para ayudarte en tu crecimiento profesional. Nuestros objetivos de este masterclass es comprender la integración entre Primavera P6 y Power BI, mejorar la toma de decisiones con análisis visuales en tiempo real y automatizar la generación de informes. De igual manera, vuelvo a comentarles que tenemos convenio con Autodesk, con el PMI, con el Colegio de Ingenieros del Perú, el Colegio de Economistas de Lima, Presto y el Colegio de Arquitectos del Perú. Somos ATP, partner oficial del PMI en Perú. Como lo comenté al inicio, tenemos el día de hoy la masterclass de Optimiza cada fase de tus proyectos con Primavera P6 y Power BI. Esta noche tendremos como ponente al ingeniero Carlos Arana, quien es profesional de la rama de ingeniería con maestría y especialidad en gerenciamiento de proyectos con más de 10 años de experiencia. Buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches con todos. Ahí comparte usted su pantalla, ya está el acceso. Ok, listo. Entonces, iniciamos, ¿verdad? Señorita Cintia. Sí, correcto. Ahí está iniciando. Igual comentarles que si tienen dudas, preguntas, lo pueden dejar también en el chat para que al finalizar, bueno, usted pueda ayudarlos con las preguntas que puedan tener. Ok, listo. Entonces, voy a proyectar mi pantalla. De igual forma voy a presentarme. Dame un minuto, por favor. Me comentan, por favor, si se puede ver la pantalla, si se me escucha. Correcto, se puede escuchar y también se puede ver la pantalla. Listo, muchas gracias. Ok, muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es el ingeniero Carlos Arana. Soy ingeniero mecatrónico colegiado. Tengo un poco más de 10 años de experiencia en el área de planificación, costos, productividad, contratos, en proyectos de tipo multidisciplinarios, ¿sí? De gran envergadura en el sector industrial, minero, litio, dentro y fuera del país. También con un MBA. Tengo una especialidad en lo que es gerencia de proyectos y project management. Eh, También soy docente del programa de ingeniería mecánica en la Universidad Tecnológica del Perú, instructor de los cursos de MS Project y Primera PC con Power BI. Y actualmente soy responsable del área de control de proyectos en la empresa M3 Ingeniería en las oficinas del Perú. Ok, para comentarles un poco de mi trayectoria, he visto distintos proyectos más en el sector minero industrial y algunas minas a nivel de Perú, como Sauer, Quellaveco, Las Bambas, Cerro Verde, Antamina, proyectos en lo que es en Chile, lo que es en SQM, en lo que es una construcción de planta de procesamiento de litio. Y actualmente en una empresa de PCM, ¿sí? En el área de supervisión, en lo que es de las diferentes etapas de un proyecto. ¿Ok? Ya. La intención de esta masterclass, sí, es darles una idea general de lo que se va a tratar en el curso, darles unos conceptos referente por qué deberíamos estudiar Primavera PC, todo lo que estamos involucrados en esta rama, pues en este sector de lo que es la gestión de proyectos, ¿ok? Y ahora, ¿no? Que usualmente ya más que una herramienta adicional, ya creo que es un requisito utilizar herramientas de análisis de datos, ¿no? En este caso Power BI, ¿ok? Entonces, Primavera P6 como tal, ¿qué es Primavera P6? Primavera P6 es un programa, ¿sí? De gestión de proyectos que nos da todo el soporte, ¿sí? El soporte para lo que es la planificación, el seguimiento y el control, ¿ok? Primavera P6 tiene la facultad, ¿sí? De administrar proyectos. Estamos hablando de proyectos bastante cortos,
como un proyecto de parada de planta, que es un nivel horario, ¿ok? Con todo el detallamiento que se requiere para el tipo de control de estos proyectos, proyectos de mediana envergadura, de gran envergadura, estamos hablando de proyectos que tienen más de 5.000, 6.000, 7.000 actividades, ¿ok? Podemos ver las distintas fases del proyecto e implementarlas en primavera. Estamos hablando, digamos, de un proyecto tipo EPC, la parte de ingeniería, la parte de procura, la parte de construcción. Asimismo, Primavera es una herramienta estándar, ¿no? No solamente en Perú, sino a nivel internacional, incluso podemos hablar a nivel de todo el mundo, ¿no? Todos los que estamos involucrados en este rubro, en lo que es el rubro de construcción, el rubro de gestión de proyectos. ¿Listo? Entonces, conocer de manera eficiente, ¿sí? Y el utilizar la herramienta Primavera P6, ¿sí? De forma correcta, de forma cómo se lleva esto realmente en los proyectos, cómo debemos presentar nuestros cronogramas, cómo debemos actualizar el cronograma, cómo debemos configurar el cronograma, cómo debemos reportar, ¿sí? Todo en base pues a Primavera P6, ¿ok? Por ejemplo, aquí vemos en la pantalla, ¿sí? Una vista en lo que es Primavera P6, el detalle a nivel de actividades, ya que utilizamos algunos estándares, como que es la codificación de actividades, algunas buenas prácticas, que más adelante vamos a ver algunas herramientas avanzadas, ¿ok? Y más que avanzadas, de utilización práctica, ¿no? ¿Ok? Aquí tenemos un diagrama Gantt, ¿sí? Que mediante unas leyendas, en este caso, podemos comparar y dar el estatus de nuestro proyecto, ¿sí? Creando una línea base, realizando el seguimiento y el control, analizando esos atrasos dentro del proyecto, ¿no? ¿Dónde están estos atrasos? ¿Listo? Entonces, muchos de los sectores, ¿sí? Estamos hablando de los sectores de construcción, ¿ok? E implementación de proyectos, no solamente en proyectos nuevos, sino hay muchos proyectos que se dan a nivel que llamamos los fast track, ¿sí? Los proyectos Greenfield, los proyectos Brownfield, ¿ok? Son proyectos que dentro, digamos, en el sector de minería, ¿ok? Junto con una planta en funcionamiento, se dan los proyectos. Eh, en la mayoría, sí, si no puede decir en todas casi todas las mineras a nivel nacional o fuera del Perú, utilizan esta herramienta Primavera P6, ya que contiene todos estos componentes para hacer este correcto análisis y seguimiento. ¿Sí? También nos da pues la facilidad de complementarlo con lo que es los recursos, ¿sí? Los recursos del proyecto, analizar las curvas de avance, ¿sí? Entre otras herramientas. ¿Ok? Integración con Power BI, ¿sí? La integración con Power BI, si bien Power BI es una herramienta que nos va a ayudar a optimizar ese análisis de datos, junto con Primavera podemos interconexionarlo, ¿sí? De forma directa para obtener algunos datos de forma inmediata. ¿A qué me refiero? Si yo tengo Primavera y estoy actualizando mi cronograma, podría enlazar, ¿sí? Directamente a información de manera gerencial, ¿no? De manera gerencial como las fechas, la cantidad de horas de avance, las fechas proyectadas, el estatus de las actividades, ¿ok? Que me permitiría directamente yo poderlo conectar con Power BI. Power BI enlaza, ¿no? Enlaza y nos permite enlazar no solamente con Primavera, sino con otras bases de información. Me refiero como por ejemplo Excel, ¿sí? Más adelante vamos a explicar un poco el alcance del curso también. Vamos a hablar algunos datos importantes que podemos encontrar en lo que es Primavera, como por ejemplo lo que son los histogramas de recursos, ¿ya? Acá vemos una gráfica donde es una gráfica extraída de Primavera, donde podemos graficar a nivel
¿sí? De los recursos. Estamos hablando de nivel de costos, a nivel de HHs, ¿ok? Y hallar nuestra curva de avance de forma inmediata, de manera visual, ¿ok? Podemos implementar los recursos tipo material, tipo mano de obra, recursos de tipo equipos, si queremos también realizar ese tipo de análisis en el tiempo, ¿ok? También podemos atender algunas solicitudes de los clientes, como generar la curva S y la curva S, la curva temprana y la curva tardía, ¿ok? De forma automática podemos em, extraer esta información de Primavera P6. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la curva S temprana? ¿Qué es la curva S tardía? ¿Sí? Estas curvas, en muchos de los casos que he podido atender, Primavera P6 nos, nos permite, ¿sí? Nos permite en este caso, como vemos aquí, esta curva de color azul, que le llaman la curva temprana, y esta curva de color plomo que se llama tardía, ¿sí? Es un es un control que se lleva a nivel, ¿sí? Con respecto al avance. ¿Qué entendemos por curva temprana? Digamos, es el límite superior con respecto a la planificación o nuestra curva S. La curva tardía es el límite inferior, ¿sí? O curva es el límite inferior, donde teóricamente, cuando nosotros realizamos el avance del proyecto y reportamos el estatus del mismo, tomamos como métrica que debería estar dentro, ¿no? Dentro de este rango, ¿ok? Si la curva de avance, que sería esta curva de líneas punteadas de color rojo, si saldría fuera de la curva tardía, es muy posible que el proyecto no pueda recuperarse en el tiempo. ¿A qué me refiero? Que no pueda terminar en la fecha programada. ¿Ok? Entonces son datos como esto donde hay muchos casos que me ha tocado, como les digo, informar, ¿no? Ok, por favor, envíeme la curva temprana y la curva tardía. De forma automática podríamos extraerla también de Primavera P6. Entonces, como pueden ir observando, Primavera P6 tiene, por así decirlo, casi todas las herramientas que podemos nosotros resolver o los requerimientos de vuestros clientes. ¿Ok? Y también, si somos supervisores o clientes, podríamos también manejar un grado de información más detallado para proyectos de mediana a gran envergadura, que sí se solicita. ¿Ok? También indicadores como, por ejemplo, lo que es el valor ganado. ¿Sí? Indicadores del tipo SPI. ¿Sí? Indicadores de avance. Son indicadores que vamos a poderlos configurar en este curso. ¿Ok? Ahora, claro, nosotros les vamos a enseñar, ¿sí? Cuál es el correcto o cómo se lleva el avance del proyecto para que nosotros también podamos reportar ya dentro de una impresión, ¿ok? Y enviarle al cliente, ¿no? En PDF y el archivo nativo, este indicador de avance. ¿Listo? Ese indicador de avance SPI nos indica el indicador de si es que este es menor a uno, pues nuestro proyecto estaría sufriendo ya un impacto en atraso, ¿ok? Bueno, si es mayor a uno o igual a uno, estaríamos pues, dentro de lo programado, ¿ok? Entonces son indicadores que vamos a ir analizando también dentro del curso. Entonces, permítame mostrarle algunas de las aplicaciones avanzadas con Primavera P6 y Power BI para que veamos algunos beneficios y potencialidades que podríamos implementar con estas dos herramientas. ¿Ok? Esta primera, sí, esta primera información que vamos a revisar es la programación de la ingeniería en un proyecto EPC. ¿Ok? De repente los que están en el quórum, si alguno de repente ha visto algún proyecto EPC, ¿ok? Y algunos de repente no han visto, igual vamos a ver un caso de este tipo de proyectos CPC. ¿Por qué vamos a ver proyectos CPC? Porque son proyectos que en la fase ya de construcción son bastante completos a nivel de gestión. ¿A qué me refiero? Hablamos de la ingeniería, que es la letra E, la procura y la construcción. ¿Ok?
Ahora, estas etapas tienen algunas diferencias con respecto a su planificación y muchas veces, ¿ok? Muchas veces los contratistas que ejecutan estos proyectos, cuando reportan su primera curva S, sobre todo en las etapas de ingeniería, hay ciertos niveles de error. ¿Y a qué me refiero? En el lado derecho que ven, ¿sí? Es una curva, ya es una curva como que ven que prácticamente tiene una pendiente y va en forma inclinada de una actividad de ingeniería, acá es de ingeniería mecánica, ¿ok? Esta curva, ¿sí? Automáticamente Primavera la, la implementa. ¿A qué me refiero? Si ustedes tienen, por ejemplo, 10 semanas que dura una actividad, ¿ok? Imagínense una actividad de construcción, ¿sí? Es una actividad de construcción que es movimiento de tierras. ¿Listo? Dura 10 semanas. ¿Listo? Entonces, yo tengo que ejecutar alrededor de unos 10.000 metros cúbicos o 100.000 metros cúbicos. ¿Listo? Entonces, esos 100.000 metros cúbicos proporcionalmente se dividen entre las 10 semanas y yo como rato tendría que, por semana tengo que avanzar 10.000 metros cúbicos, ¿correcto? De forma lineal. De forma lineal, sí, en construcción se da, ¿ok? Con ciertas variaciones, pero esa es la tendencia. ¿Por qué? Porque yo en construcción tengo una cuadrilla determinada con un rendimiento determinado que debería producir, ¿sí? De forma diaria esa misma cantidad, ¿ok? O por lo menos en promedio durante la cantidad de días que se han programado, ¿ok? De igual forma, damos otro ejemplo. Yo tengo que realizar, digamos, el montaje de 10 toneladas de acero. Eso lo tengo que realizar en 10 días. Entonces yo tendría que instalar 10 toneladas, 1 tonelada por día de acero, de forma lineal. ¿Por qué? Porque yo tengo los equipos, yo tengo el personal disponible para esos días y por ende debería cumplir en esa cantidad de tiempo y con ese ratio de 1 tonelada por día. Ok, eso funciona perfectamente en construcción y en teoría deberíamos obtener una curva de este tipo y ya en conjunto se va formando una curva de todo el proyecto. Pero en ingeniería, sí, en ingeniería es distinto, ¿ya? Porque en ingeniería tenemos diferentes fases para la presentación de la documentación. La documentación que se presenta en la etapa de ingeniería, hablamos de memorias de cálculo, hablamos de planos, hablamos de metrados, pasan por revisiones. Inicio, revisión A, revisión B, sucesivamente. Entonces, no se comporta de la misma forma que es en la etapa de construcción. ¿Y qué pasa cuando el contratista reporta una curva de avance como si fuera de construcción? Ya a las 2 semanas, muy posiblemente va a reportar un atraso, porque la forma de reportar la parte de ingeniería es progresiva con unas reglas de crédito en específicas, según el contrato, ¿ok? Entonces, y ahí vamos a la curva del lado derecho. Es una curva más escalonada, ¿ok? Porque yo cuando reporto una revisión de un plano o una memoria de cálculo, un documento, pues suma ese valor y inmediatamente, ¿sí? Inmediatamente se gana esas horas. ¿Listo? Vamos a hacer un poquito más específico porque es un caso de aplicación. Nosotros en el curso vamos a ver un proyecto de tipo EPC, ¿no? Toda la configuración y sus distintas fases. Vamos a ser un poco más explícitos. Pero para terminar de entender este concepto, en las etapas de ingeniería, ¿ok? Se manejan lo que son las reglas de crédito también. ¿Qué son las reglas de crédito? Son los porcentajes según el nivel de avance que se va elaborando un documento o un plan. Por ejemplo, si yo inicié un documento es el 5%. Si yo presenté la revisión A, ese era un 25%. Si presenté la revisión B, es un 35%. O sea, hasta la A ya acumula ¿cuánto? Un 30%. Hasta la B ya es un 60%. Hasta la revisión cero es un 90% y la aprobación es un 10%. De esta forma,
¿sí? De esta forma se valoriza o se ganan las horas en lo que es el área de ingeniería. Y de esta forma deberíamos expresarlo también en nuestro cronograma Primavera P6. Entonces, hay muchos casos en los que he visto que de forma errada, ¿sí? Se presenta la parte de ingeniería y ahí viene ya algunas controversias. ¿A qué me refiero? O algunas dudas, ¿no? Donde se reporta una curva de avance y ya, sin embargo, el ritmo de trabajo, ¿sí? O la forma que se está avanzando de forma interna, la empresa que hace la ingeniería, diga, pero ¿por qué estamos atrasados, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces los intervalos de tiempo entre, digamos, la revisión A, la revisión B o el inicio en la A es más de una semana, porque hay documentos como la memoria de cálculo, obviamente depende de la estructura, por ejemplo, de un chancador primario, por ejemplo, dura por lo menos entre 4, ¿sí? o 5 semanas para presentar una primera revisión. Entonces, el tiempo es más alargado, ¿no? Y ahora, voy a abrir ahora Primavera P6 y vamos a ver justamente ese caso. ¿Listo? Por ejemplo, voy a abrir aquí un proyecto. Este es uno de los casos que vamos a ver en el curso. Acá tengo un proyecto tipo EPC. Hablamos de la ingeniería, la procura y la construcción. Entonces, este proyecto tiene tres fases bastante marcadas. ¿Sí? Acá pueden ver, ¿no? Incluso vamos a crear, ¿sí? Esta primera fase, es la ingeniería. ¿Listo? Esta segunda fase es la procura. Vamos a cambiar de color. Y esta tercera ok, y es la parte de construcción. ¿Ok? Entonces, en esta primera etapa, si nosotros vamos a poder configurar de una distinta manera la planeación para reportar la curva de avance. ¿A qué me refiero? Si ustedes pueden visualizar, esta curva es la curva general del proyecto. Si yo solamente quiero ver la primera etapa, que sería la etapa de ingeniería, para un proyecto tipo EPC, ¿sí? Voy a seleccionar una actividad, por ejemplo, actividad de concreto. Vamos a configurar. Toda esta configuración nosotros vamos a poderla visualizar. Entonces, ven esa actividad de concreto, estoy seleccionando una actividad, por ejemplo, esta de concreto. Es prácticamente lineal, ¿no? ¿Ok? Que tiene ese comportamiento. ¿Por qué? ¿Ya? Y esto vamos a verlo aquí. Hay una sección en Primavera donde podemos configurar estas tendencias con respecto a las curvas. Una curva a nivel de construcción es una curva lineal. ¿Por qué? Porque el avance debe ser, digamos, de forma uniforme, porque yo tengo una cuadrilla y esa cuadrilla debería cumplir un rendimiento diario, ¿sí? Y por ende semanal y mensual. Este es el comportamiento típico de una curva de construcción, ¿ok? Ahora, una una curva de tipo ingeniería, tiene estos comportamientos. Una revisión A, es lo que les comenté,
una revisión B, una revisión cero y una aprobación. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a poderle dar propiedades, ¿sí? Propiedades a nuestra etapa de ingeniería. De tal forma que cuando presentemos una curva general de la etapa de ingeniería, podamos dar ese comportamiento de la elaboración de los documentos y planos. ¿Listo? Ese es uno de las herramientas que vamos nosotros a configurar, vamos a analizar, vamos a revisar para poder distinguir cada etapa de nuestro proyecto. ¿Ok? Esas configuraciones vamos a poderlas realizar en la asignación de recursos. Esta es la asignación de recursos, donde podemos seleccionar el tipo, ¿sí? El tipo de curva que hemos implementado, ¿ok? Por ejemplo, en esta etapa de ingeniería, y poder ya analizar en forma conjunta, ¿sí? El avance de esta primera etapa. ¿Ven? Ahora, el comportamiento de la etapa de ingeniería, que es esta que ven aquí, es de esta forma, ¿sí? Ya no es la forma que hemos visto hace un momento de forma vertical, ¿no? De forma que tiene una pendiente. ¿Listo? Ok. Me parece que hay una... Luis. Sí, Luis, ya que hemos visto esta primera parte, podrían comentar, no hay ningún inconveniente. Puedes escribirnos por el chat o también me parece que el micrófono voy a revisar si está aperturado. Si desean hacer algunas consultas o de lo que estamos de repente indicando, pueden realizar. Ya, ok. Hay una consulta de uno de sus colegas, de Luis, que indica si en Primavera P6 se puede desarrollar, ok, así como otros software que son específicamente para presupuestos como es el S10 de metrados y costos unitarios. Primavera P6 tiene la facultad de llevar el costo del proyecto en Primavera, ¿ya? Pero lo que usualmente se maneja en proyectos de mediana gran envergadura en Primavera, no manejamos el costo en Primavera P6. ¿Y por qué? Ya, si bien la flexibilidad para llevar los costos sí es bastante dinámica en lo que son los proyectos. Hay otras herramientas, por ejemplo, los reportes operativos, que son específicos para llevar el control de costos. ¿Por qué? Porque no solamente llevamos los costos directos, sino también los costos indirectos. Y a su vez se van dividiendo según el nivel del requerimiento del proyecto. Hablamos de fases, de costos unitarios, de centros de costo. En Primavera P6 o el control del proyecto, vamos a llevar el control del proyecto, pero de la parte directa, de la sección, del presupuesto, la sección, la parte directa. ¿Por qué? Nosotros vamos a ver en Primavera los tiempos, pero los tiempos asociados obviamente con sus recursos, ¿no? Hablamos de colocar metrados, o sea, cantidades, y colocar el recurso horas hombre, que serían las horas de instalación y las horas ganadas. ¿Listo? Nosotros dentro del curso hacemos un ejercicio viendo las herramientas a nivel de costos, pero más que todo para crear un flujo de caja en el tiempo, de manera inicial. Pero ya para el control y seguimiento, vamos a utilizar lo que son las horas. Tenemos una clase donde vemos todo lo que es pesos unitarios y el por qué en primera solo llevamos a un nivel de horas metrados. ¿Sí? También podemos cargar las horas de equipos, ¿sí? Si desean hacer ese análisis también. Abarcamos todo ello, pero el control se lleva a nivel de horas, o sea, horas de instalación.
Entonces explicamos dentro de las partidas de expreso unitario, ok, por qué solo tomamos la sección de las horas de instalación. Y obviamente ten los metrados para hacer el control y la generación de las curvas de control de avance. ¿Listo? Ahora, otra herramienta que son para cronogramas de corta duración. Estamos hablando de cronogramas, por ejemplo, de lo que son paradas de planta. Podemos usar recursos visuales, ya que cuando se hace el seguimiento, ya ahí cambia la gestión, ¿sí? Cuando son proyectos de larga duración, hablamos de bastantes meses, hablamos de más de un año, 2 años, incluso más de esos dos periodos de tiempo. El control es distinto, no es un control semanal, es un control a nivel de metrados, es un control a nivel de avance, donde se ven, tenemos actividades de más larga duración. Pero cuando hablamos de actividades o proyectos de paradas de planta, hablamos de un proyecto de parada de planta de 2 días, un día o hasta 20 días, ¿no? Por ejemplo, un proyecto, recuerdo en una minera, donde era el cambio de molinos de bolas, ya donde duró 22 días, pero sin embargo el control es bastante periódico. ¿A qué me refiero que es periódico en corto plazo? Que era cada 6 horas el control, ¿sí? Se hacía un control al inicio del día, otro al día intermedio y otro al finalizar el día, ¿ok? Entonces, eh, ¿cómo debemos reportar? ¿Cómo podemos implementar? Hay que evaluar, ¿sí? Hacer ciertas configuraciones, en este caso en primavera, para registrar las fechas de inicio y fin a nivel horario, tener, por ejemplo, acá hay un checklist donde de forma rápida, ¿sí? La intención es también optimizar los tiempos, y eso es importante indicar, ya que desde el inicio, cuando vamos a elaborar primavera, vamos a iniciar directamente con cargas masivas. ¿A qué me refiero? No vamos a crear actividad por actividad. Imagínense que tiene un proyecto de 5.000 actividades. Claro, toda la base de datos se hace en Excel primero, ¿no? Eso es en todos los proyectos. Hacemos todo nuestro borrador en Excel, colocamos actividades, recursos. Esa es nuestra plantilla en Excel. Pero pasar toda esta data a primavera, como por ejemplo crear actividades, en primavera podemos crear actividad, o sea, si queremos crear actividades directamente en primavera, vamos a tener que crearlas de uno en uno, ¿sí? Pero nosotros directamente vamos a implementar directamente cargas masivas, teniendo ya un WBS, o sea, un EDT definido, una estructura de trabajo definida del proyecto aprobada. Podemos ya cargar directamente nuestras actividades, duraciones, recursos, de tal forma que optimicemos también esos tiempos. De igual forma, cuando hagamos el avance del proyecto, vamos a realizar esos procedimientos. En este caso, acá tenemos un cronograma de tipo de configuración de parada de planta, donde vemos, ¿no? Estas líneas amarillas es cómo se programó. Estas barras de color azul que ven es el avance, o sea, un corte que se da al programa, y las actividades que están de color rojo son las remanentes. Aquí vemos un checklist o una variación ya en las columnas, ¿no? Incluso un avance programado y un avance ejecutado. Hay una variación ya de 2 horas, esa es la variación. Un avance programado de 30,7% y un ejecutado de 23%. ¿Ok? Es esta diferencia, ¿no? De esos dos horas. Este check visual, ¿ok? Nos indica que las actividades que están en color verde se ejecutaron. ¿Ok? Se ejecutaron. Los símbolos que están de color rojo son las actividades que estaban programadas y no se llegaron a ejecutar. Y las actividades que están en color azul son las que están programadas en adelante. ¿Listo? Que estarían todavía dentro del tiempo. Entonces, para mostrar esto en primavera, voy a mostrarles aquí el programa. Ya hablamos, ¿sí? Aquí hablamos de lo que son herramientas ya a nivel intermedio avanzado de programación en primavera. Estamos hablando del cambio global. Pero el cambio global, ¿sí? ¿Ok? Aplicado para ciertas configuraciones.
Aquí voy a aperturar un layout, ¿sí? Un layout. Los layouts me permiten, ven, automáticamente se ha cambiado la pantalla. Esto me permite, estos layouts, configurar de forma gráfica y a manera de columnas y diagrama Gantt esa pantalla que yo necesito ver, ¿sí? Inmediatamente. Entonces, para nosotros crear un alcance visual de este tipo, sí tenemos que hacer unas configuraciones. Este tipo de configuraciones se realizan en lo que es en cambio global, ¿sí? Este cambio global lo vemos en las herramientas, ¿sí? Luego aquí vemos ciertas configuraciones que vamos a realizar para poder emplear esos indicadores visuales, ¿sí? En esta sección, ¿ok? Por ejemplo, si yo cambio, ¿sí? Voy a cambiar todos los indicadores. Y vamos a aplicar estas fórmulas ya predeterminadas que hemos configurado para que me dé de forma visual un checklist rápido, ¿sí? Vemos que ya cambió una primera parte, hace una primera revisión y una segunda revisión con respecto a las actividades que todavía están pendientes, ¿ok? Entonces, ven que se actualizó, ¿no? Con las fórmulas que hemos creado. Estas fórmulas tenemos que aprenderlas a configurar, ya para este caso de cronogramas. Y bueno, si también desean en sus programas o proyectos que ustedes tengan, ¿no? ¿Ok? Otra herramienta que vamos a poder mostrarles ahora es la aplicación del DCMA, ¿sí? Que es la evaluación de la calidad de los cronogramas. En la evaluación de la calidad de cronogramas hablamos de 14 puntos de inspección, ¿sí? Esto es unas recomendaciones, ok, buenas prácticas, donde hablamos de la lógica de programación, los las negativos, las positivos, tipos de enlace, holguras del proyecto, duraciones, los recursos, algunas pruebas con respecto a la ruta crítica, con ciertos parámetros de medición. Estos 14 puntos nos dan una evaluación con respecto a la calidad del cronograma. ¿Por qué es importante evaluar la calidad del cronograma? Porque hay muchos proyectos y clientes que utilizan el cronograma como una herramienta contractual, ¿sí? En el sentido de la gestión de atrasos. Si no tenemos un cronograma de calidad, me refiero con respecto a sus enlaces, lógicas y todos los detalles que tendríamos que evaluar, el seguimiento, ¿sí? De las actividades no sería eficiente y nos daría eh, pues, ciertos errores cuando hagamos la actualización del cronograma. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la aplicación de estos indicadores, que es DCMA, que para contarles un poco de historia, es un estándar que nació en Estados Unidos del gobierno del área de proyectos del área militar, que vieron que sus proyectos pues no cumplían ni en tiempo y en plazo. Entonces vieron que la programación de sus cronogramas a nivel de tiempo y recursos no era pues la adecuada. Entonces implementaron estas buenas prácticas. Ya en estas versiones de Primavera P6, ya en la 23, cuenta ya con una implementación directa que podemos configurar, ¿sí? Según la necesidad del proyecto, estos indicadores. ¿Ok? Nos da un checklist, ¿sí? Nos da un checklist con respecto a la evaluación del cronograma, donde te indica en qué valores el programa está cumpliendo, ¿sí? Está cumpliendo, y en qué aspectos, pues no. En este caso son los valores en rojo. Y nos da un detalle de qué actividades son las que no están cumpliendo con respecto a esos parámetros de medición de calidad del programa. ¿Ok? Entonces, vamos a explicarnos paso a paso qué comprende cada uno de estos puntos de evaluación del cronograma. Explicar también, pues, si es que
todavía no conocemos mucho de lo que es la gestión de proyectos o si ya tenemos bastante expertise, discutir, ¿no? Y evaluar y la idea es crear una mesa de foro entre nosotros que finalmente es un feedback, ¿no? Para todos y finalmente todos aprendemos también, ¿ya? Pero en la primera parte del curso vamos a dar unos conceptos teóricos de todo lo que sería en base a gestión de proyectos, ¿no? Desde qué es línea base, qué es un proyecto, etapas de un proyecto, lo que es curva S, curva tardía, temprana, ruta crítica, ¿no? Para que cuando vayamos ya a la práctica de implementación de programas, vamos a hablar con esos términos también. ¿Listo? Con respecto a lo que es Power BI, ¿sí? Lo que es Power BI, vamos a realizar em, tres fases básicamente en la que es Power BI. Primero vamos a ver ejercicios desde Excel, unos formatos, ¿sí? Porque Power BI no solamente conectamos Primavera y es la función de Power BI, no. Sino en Power BI también podemos extraer data de otras áreas, por ejemplo, el área de almacén, de calidad. Finalmente, los que gestionamos los proyectos, no solamente ponemos los indicadores de planeamiento y control, sino también tomamos otros indicadores, ¿no? Entonces, en una primera parte vamos a ver información, ¿sí? Con respecto, por ejemplo, simulando la extracción de información de un área en específica. Después, en un intermedio, vamos a extraer información de Primavera de un Excel para entender los campos, ¿sí? Entender los campos y qué podemos graficar. Y como tercera parte, vamos a hacer la implementación, digamos, directa, conectando nuestro Primavera P6 a Power BI, ¿ok? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de lo que sería un cronograma línea base a nivel de resumen de actividades y este es un cronograma actualizado. ¿En qué me refiero a un cronograma actualizado? Porque yo tengo un cronograma, ¿no? Que se aprueba como línea base, que quedan las fechas estáticas, y un cronograma que va a ser dinámico, que esté semana a semana o mes a mes se vaya actualizando. ¿Qué parámetros se muestran? Pues los porcentajes de avance, las horas ganadas, las horas totales, las fechas, ¿ok? Y acá tienen unos resúmenes, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen las HH del presupuesto, las HH que se han ganado, estas las fechas de inicio, línea base, fin, línea base y la fecha fin prevista, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí fijémonos, aquí vamos a ver vamos a aperturar, por ejemplo, ese programa que vende Power BI, ¿sí? Está conectado con este proyecto, ¿sí? Con este proyecto que voy a aperturar. Entonces, yo voy a mostrar aquí, vamos a ver, abrir, ya, vamos a mostrar las badges y aquí las actuales. Vamos a mostrar las horas actuales, actual labor, ya. Por ejemplo, primero voy a actualizar, ya está actualizando la data de este programa. En este caso, este dashboard que ven está ya asociado con este cronograma. Vamos a hacer el ejercicio de actualizar nuestro programa a nivel de Primavera P6 y ver la interacción, ya que ya está conectado con la base de datos de Primavera, de cómo éste realiza los cambios, ¿no? De forma directa. Entonces, nos fijamos en lo siguiente. Vean aquí las horas ganadas. Son 9.296 horas ganadas, ¿ok? ¿Cuál es la fecha fin prevista? 26 de diciembre del 2021, ¿sí? Entonces yo voy a mi actualización
Y estoy pues en la etapa ¿no? de revisar los avances, entonces ya es la fecha de corte, digo, ok, estas actividades, sí, estas actividades, a ver, vamos a configurar esto. Ya, por ejemplo, este es el seguimiento del proyecto. Por ejemplo, esta actividad, ¿no? Aquí tiene unas horas actuales, y estas son su total de horas, y estas son las 9.296 horas. Y acá dice 26 de diciembre, ¿no? O sea, son los datos que están aquí. 26 de diciembre y las 9.296 horas. Pero bueno, para hacer la actualización, bueno, esta tarea ha ganado más horas, ¿ok? Para ver si está conectado de la forma correcta. Ya no son 1.200, de repente son 1.300 horas, ¿sí? Entonces ya cambia a 9.000, ¿sí? A 9.396, ya no es 200. Y de repente pues se atrasó, ¿no? Se atrasó alguna actividad. Por ejemplo, esta misma actividad, ¿no? Se atrasó esta actividad. La fecha realmente ya no es 11, ¿no? De repente es 20 días, ¿ok? Ahí vamos a actualizar. Entonces la fecha fin es 4 de enero, ¿no? Del 2022. Ya no es 26 de diciembre del 2021. Entonces esa actualización yo la hice ya en mi programa, ¿no? Entonces, como ya la tengo conectado a la base de datos, sí, de Power BI, lo que yo voy a hacer es simplemente aquí actualizar, ¿sí? Voy aquí al botón de actualizar. Entonces, toma un tiempo, claro, ¿no? Porque está toda la base de datos de Primavera, está haciendo el cálculo, está buscando los enlaces, qué datos se han almacenado. Claro, para hacer todos estos cuadros hay que hacer una previa configuración, ¿no? Que claro, paso a paso vamos a realizar, ¿sí? Para llegar a este nivel de resumen. Ya, entonces vemos aquí, ¿no? El fin previsto es de 4 de enero, ¿sí? Del 2022, esa es la fecha. Las horas ganadas, sí, son 9.170. Ok, aquí están 9.170. Entonces son los datos que se han actualizado. Ok, sí. Entonces para estos casos podemos tener información directamente, ¿no? Desde Primavera, Power BI, para ya optimizar algunos procesos y que también algunos archivos estén directamente enlazados. Ok, entonces ya como puntos finales, el curso de planificación y control de proyectos en construcción en minería con Power BI, con Primavera y Power BI. Ya el objetivo pues conocer y aplicar las herramientas suficientes de Primavera P6 e integrarlas con Power BI, orientadas a la planificación de proyectos. Básicamente el curso se va a desarrollar en cuatro grandes secciones, todo lo que es gestión de proyectos, nivel conceptos, teoría básica y ya específica. Todo lo que es Primavera P6, aquí vamos a hacer ejercicios de caso de estudios. Vamos a hacer Primavera desde cero hasta nivel intermedio avanzado. ¿Ok? Ahora nuestra etapa de planificación. Todo lo que es Activity Cost, todo lo que se relaciona a Primavera y realmente cómo se debe llevar nuestra gestión e implementación. Seguimiento y control, ¿sí? Todo lo que es seguimiento y control, configuración de actividades, tipos de avance, vamos a hablar de precios unitarios, reglas de crédito y la última sección que ya todo lo relacionado a Power BI. Power BI a nivel de integrador y Power BI con Primavera P6, ¿no? Listo. El curso, no sé, de 15 sesiones, pues que son, bueno, en total es 45 horas. Las sesiones creo que hay un cronograma, un calendario definido. Son 45 horas, más 2 horas creo de introducción, lo que engloba el curso en sí, ¿no? Creo que algunos detalles ya los podrías ver la parte de administración, pero en general es ello, ¿ok? Entonces, si es que hubiera alguna consulta, alguna pregunta, ya para estos últimos minutos, por mi parte sería todo. Gracias. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias por su ponencia de esta noche. De igual manera, si me permite un ratito poder compartir pantalla y poder comentarles un poquito más de Certifícate, ¿no? A los participantes del día de hoy.
Claro que sí. So, perfecto. Bueno, estos son algunos de nuestros aperturas que hemos tenido con el curso de Primavera P6 y Power BI, algunos de nuestros inicios exitosos. De igual manera, invitarlos a que puedan participar de nuestro Diplomado Internacional de Alta Especialización, Gestión de Proyectos con Aplicación en Primavera P6 y Power BI. Estamos iniciando ya este 9 de octubre, las clases lo va a dictar el ingeniero Carlos Arana. Las clases son los días miércoles y viernes de 7:30 a 10:30 de la noche. Incluye triple certificación. Bueno, acá un poco más de los datos del ponente, que es quien es el ingeniero Carlos Arana. Los beneficios, que las clases son 100% en vivo, van a obtener la triple certificación, como lo mencioné, tanto del certificate de parte del Colegio de Ingenieros y también del PMI, validado por 40 PDUs. De hecho, también acceder a clases grabadas por un año, certificados validados por 120 horas y acceso exclusivo a la comunidad de certificate. Son modelos de la certificación que van a ir obteniendo. El temario que consta desde la sesión 1 hasta la sesión 11. Y bueno, el día de hoy tenemos un precio promocional del curso a los participantes. El precio es de 899 soles, incluye 5 cursos de regalo, pero bueno, te le brindamos un cupón de descuento de 100 soles y solamente pagarían 799 soles. Incluye también los cursos de regalo. También le brindamos facilidades de pago y tenemos todos los medios de pago disponibles. De igual manera, invitarlos a que si participen de nuestro programa de referidos, refiérenos y gana. Recibas el 50% del valor de la venta. De igual manera, ahí les voy a dejar en el chat un link para que ustedes puedan escribirnos, ¿no? Si quieren mayor información del curso, si desean mayor información sobre el programa de referidos, van a poder acceder. Listo. Igual los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Certificate Project Control, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn. Muchísimas gracias por su participación. Buenas noches.